Reciban un cordial saludo a todos los que llegan a ver este video. Bienvenidos a nuestro canal de tutor virtual. Y en esta ocasión, este video, vamos a trabajar un concepto de fundamentos de programación que tiene que ver con el uso de funciones, subprogramas o módulos, como se requieran llamar, de acuerdo al contexto en el cual los esté utilizando. Vamos inicialmente a ver unos conceptos básicos que nos permitan posteriormente hacer una práctica que, como lo he mencionado, en fundamentos de programación, pues lo haremos a través de pseudocódigo para trabajar el concepto en un programa que se llama PSI. Vale, vamos allá entonces. Y vamos a comenzar revisando qué son esto de las funciones o subprogramas o módulos o procedimientos como se denominan de acuerdo al lenguaje en el cual estamos trabajando. Los subprogramas son métodos que nos permiten solucionar problemas complejos dividiendo ese problema complejo en pequeños o en subproblemas que pueden ser más sencillos que el problema inicial. Entonces, la intención acá es poder hacer pequeños programas que entre todos complementen y solucionen el problema general. Esto se conoce también como diseño descendente, ¿sí? Y es una estrategia que en programación, digamos, se trabaja dentro de lo que se denomina programación modular. El hecho de agarrar un problema pequeño y poder trabajarlo para solucionarlo, inicialmente pues permite que podamos avanzar, digamos, de a pequeños pasos para lograr esa gran meta que sería el desarrollo del programa que estamos construyendo. ¿Para qué nos sirven? Bueno, ya mencionaba esto de que dividir nos permite abordar el problema, o sea, descomponemos el programa grande en diferentes módulos y hay que acordar la manera como nos vamos a comunicar con esos subprogramas, o sea, cómo vamos a pasar los valores al subprograma, el subprograma cómo nos devuelve los valores, qué es lo que hace cada subprograma, efectivamente, cuál es la tarea que le vamos a dar a cada una de las funciones o subprogramas, porque finalmente pues cada pequeño programa lo puedo hacer separadamente, o sea, con la funcionalidad que deseamos establecer y que pues obviamente que va a estar al servicio de todo el módulo principal, de donde puede ser llamado ese subprograma que estamos creando. ¿Qué es una función o procedimiento? Entonces la función es un subprograma que estamos creando dentro de nuestro programa general, ¿sí? La función pues será un segmento de código que hace una tarea específica y que se puede llamar desde el programa principal o también se puede llamar desde otros subprogramas. Antes de continuar viendo otros conceptos relacionados con lo que son las funciones, vamos a mirar cómo se definen las funciones, cómo las podemos definir en un programa que se llama PSIN, en el cual podemos elaborar nuestros algoritmos, ¿sí? Vamos a trabajar en pseudocódigo para que este concepto pues, se pueda asimilar sin estar asociado directamente a un lenguaje de programación particular. Entonces, en PSI, que ya lo vamos a ver en pantalla, lo que hacemos es nombrar con la palabra función, la palabra clave función, el nombre de la función, la lista de argumentos que quiero y el cuerpo de la función misma terminando con fin función. O sea, de esa manera podemos declarar y utilizar una función en PSI. Algunos ejemplos lo vemos acá en pantalla, pero vamos a revisar esto directamente en el programa. Vamos a trabajar ya directamente en la construcción de un programa que podemos hacer acá. Vamos a llamar este programa como el algoritmo de funciones. Y a partir de esa definición que damos previamente, pues vamos a utilizar nuestras primeras funciones en el programa. ¿Sí? Digamos que vamos a hacer un ejercicio básico para entender el concepto y vamos a construir un algoritmo que nos permita hacer la suma de dos números. Algo bastante trivial, pero para que nos permita ver el concepto de funciones, cómo sería. Lo primero que vamos a ver acá es
cómo se declara una función. Se utiliza la palabra función, ahí sale la ayuda en contexto. Si la función retorna una variable, debo colocar ahí la variable que vamos a retornar. En este caso vamos a hacer una función más general, vamos a hacer una función que nos dé unas instrucciones, que nos dé las instrucciones sobre el programa que vamos a hacer. Entonces ese es el nombre de la función. Si tengo lista de parámetros, pues utilizo una lista de parámetros. Vamos a hacer una función general, solamente un subprograma que hace una tarea básica como imprimir unas instrucciones que digan. Entonces tenemos ahí las instrucciones que vamos a imprimir. Entonces queremos que cuando arranque nuestro algoritmo se haga el llamado a esta función. Entonces, ¿cómo llamamos a esa función que creamos allá que está en este bloque de función, instrucciones y fin función? Entonces el llamado simplemente es con el nombre de la función. Vamos a colocarlo acá, instrucciones, ¿sí? Y de esta manera, cuando yo ejecute el programa, lo que va a hacer es llamar a la función y ejecutar lo que me diga la función. Miremos cómo sería. Aquí ya vemos que imprime los dos mensajes que colocamos, que el programa suma dos números, debe digitar los dos números. ¿Y esto por qué? Porque hicimos el llamado a las instrucciones acá. Si no hago el llamado a las instrucciones, o sea, si creo la función y no la llamo, ¿sí? Y ejecuto el programa, pues no va a pasar nada, porque puede existir la función, pero si en ningún momento es utilizada desde el programa principal, pues no va a ocurrir realmente, digamos, ninguna acción de las que tengo ahí programadas. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es instrucciones, hacer el llamado para que la función se ponga precisamente a dar un servicio dentro del programa principal. Dijimos que íbamos a hacer un programa que sumaba dos números. Vamos aquí en nuestro algoritmo principal, vamos a leer un número A, ¿sí? Vamos a colocar un mensaje que nos diga que digite un número. Claro, hacer la suma es una operación tal como esta que estoy haciendo acá, suma igual a más b, que podría ser cualquier otra operación que quisiéramos implementar, pero para hacer este paso de la suma de los números, vamos a utilizar y ver cómo sería con el concepto de función, cómo lo podríamos desarrollar utilizando el concepto de función. Entonces, vamos a hacer una función que nos retorne el valor de la suma. El valor de la suma. Entonces, recuerden que la función, acá tal como aparece en pantalla, tiene variable de retorno, o sea, la variable que va a retornar. Entonces voy a decir, venga, voy a retornar la suma de dos números, vamos a retornar la suma y esa suma va a ser igual a la función que la vamos a llamar, aquí viene el nombre de la función, fsumar, función sumar, y aquí es donde entra otra parte de lo que es la definición de las funciones y es la lista de parámetros que necesita o que va a utilizar la función para poder hacer su operación. Entonces, entre paréntesis, colocamos la lista de parámetros o argumentos que va a recibir. En este caso vamos a necesitar dos números, x y y, que son los que, bueno, vamos a llamarlo x y w porque la letra o la y aquí en PSIN es una palabra reservada ya que es un operador lógico. Entonces vamos a utilizar x y w y vamos a decir nuestra función sumar va a retornar un valor que se llama suma de dos valores que va a recibir o dos parámetros que va a recibir que se llaman x y w. Entonces vamos a colocar que la suma va a ser igual a x más w, es una operación sencilla y esto es lo que hace nuestra función, sumar dos números que reciba. Entonces acá vamos a hacer el llamado a nuestra función. Para eso, entonces nos vamos al programa principal y vamos a revisar acá que nuestra función se llama fsumar, entonces hacemos el llamado a la función. Podríamos hacerla como hicimos en las instrucciones, f sumar, que es el nombre de la función, y está esperando dos valores, el valor de a, que ya lo tenemos ahí, el valor de b, que ya lo leímos. ¿Por qué me está dando un error acá
el programa porque ella me está retornando un valor. Como me está retornando un valor la función, yo debo utilizar ese valor cuando hago el llamado a la función misma. Ya no es como en instrucciones que simplemente hace una operación. Esto sería lo que se denomina un procedimiento. Pero aquí en la función, como me retorna un valor, debo utilizar ese valor en alguna operación. Entonces podría decirle acá que por favor imprima el resultado de la función sumar. Hacemos la ejecución. Entonces nos digita las instrucciones, nos dice digite un número. Vamos a digitar el número 5, digite un número, el número 7 y nos devuelve la suma de los dos dígitos a través de esta función que hicimos, que es una función que queremos mostrar e ilustrar para ver cómo es la utilización y la definición de la misma, en este caso una función que retorna un valor. Entonces hay que diferenciar la variable que retorna de el nombre de la función, ¿no? El llamado a la función en el programa principal lo hacemos con el nombre de la función. Miremos otro par de conceptos que nos van a permitir avanzar también un poquito más dentro de esto que es el uso de las funciones. Un concepto muy importante es lo que se denomina el ámbito de las variables. Recordemos que las variables pueden ser locales y esas variables locales son aquellas que están definidas dentro de, por ejemplo, una función o subprograma. Solamente son conocidas en ese ámbito, en ese entorno. Entonces, las variables que definamos o utilicemos en la función son de la función. Pero también están las variables globales, que son variables que son utilizadas en todo el programa y definidas como tal en todo el programa. ¿Para qué queremos conocer sobre este ámbito de las variables? Porque la comunicación de valores que se hace entre el programa principal y entre las funciones o entre una función y otra función se realizan a través de parámetros que se hacen o que se definen para las funciones, como lo hemos visto ahorita en el ejemplo. Y hay que saber cómo manejar esos parámetros para no confundirnos o no tener errores lógicos de programación porque decidamos utilizar variables globales para todo el programa. Lo más recomendable es que siempre que necesitemos que le llegue un valor a la función, lo hagamos a través del parámetro. El parámetro que se define cuando construyo la función es el parámetro formal y el parámetro que utilizo cuando llamo a la función es el parámetro actual. Digamos, siempre hay que tener esto de referencia, ya que precisamente ese término referencia se utiliza para cuando los parámetros que se reciben en la función pueden cambiar los valores de esas variables que estamos pasando como parámetros actuales en el llamado desde el programa principal a la función. Miremos esto rápidamente. Aquí para cerrar este ejemplo que estamos haciendo con nuestra función suma. Y es que vamos a considerar que además de hacer la suma de los dos valores recibidos, voy a colocarle otros valores a x. Voy a decir que x ahora, independientemente del valor que se reciba, lo voy a poner en cero y que w también lo voy a poner en cero. Aquí, independientemente de los valores que reciba, los voy a poner en cero y termina mi función. ¿Vale? Entonces, cuando yo haga el llamado a la función, voy a imprimir acá, imprimir cuáles son los valores de A y cuál es el valor de B. ¿Por qué los valores de A y B si allá cambiamos a X y a W? Porque recuerden que este parámetro actual le paso la variable A y esta es la variable que existe en mi programa principal, la variable A, al igual que la variable B. En la función, este parámetro que se recibe acá en este parámetro formal es X y este parámetro que llega acá es W. Pues podemos asemejarlo y voy a mostrar acá en pantalla que cuando hacemos este paso de parámetros lo que estamos haciendo es que el valor que está en A, el valor que está en A, pase a X. Esto es un parámetro por valor porque aquí no hemos dicho que utilice una referencia. Y el valor que está en B pasa a W, digamos, se hace en el mismo orden en que están definidos los parámetros. Entonces, al hacer esto, por eso cuando retorna el valor de la suma, está sumando los dos valores que le dimos previamente, ¿no?
¿Y qué pasa entonces con A y B si aquí estamos cambiando de X y W? Miremos nuestro programa. Entonces, cuando damos el valor de 5, damos el valor de 7, imprime el valor de 12, el valor de A sigue siendo 5 y el valor de B sigue siendo 7, ¿no? O sea, no está cambiando los valores. No está cambiando los valores porque por defecto, cuando uno llama a una función, los parámetros que llegan a la función, si yo no digo nada, son por valor. O sea, de ninguna manera los cambios que yo haga a estos parámetros acá, a estas variables que están definidas en los parámetros, ningún cambio que haga dentro de mi programa va a cambiar esa variable del parámetro actual, es decir, de la variable que le paso y que utilizo en el programa principal. Pero pero si yo utilizo un parámetro por referencia, y en PSIN se declara de esta manera, W es por referencia, X es por valor. Entonces, si hago esta diferencia, y vamos a ver qué pasa con X y W, entonces el valor que yo le paso de B a W crea una conexión, crea un enlace entre las dos variables de tal manera que cualquier cambio que le haga, en este caso a W, dentro de este programa, va a afectar el valor de la variable b. Miremos. Entonces vamos a quitar un valor. Entonces decimos que la A vale 7, digamos que la b vale 9 y entonces la suma de los dos es 16. Muy bien. Imprime acá el valor de A en el programa principal. Vale 7. La A no cambió, pero la b vale 0. Entonces, ¿la B por qué vale 0? La B vale 0 porque la cambiamos acá en el programa. Recuerden que si no coloco esta indicación de que el parámetro es por referencia, si no lo coloco y ejecuto mi programa, pues B no está cambiando. En cambio, si utilizo la expresión por referencia, o sea, para decir que los parámetros son por referencia, entonces cualquier cambio que haga a estas variables de los parámetros formales dentro de la función va a afectar a las variables que utilizo en el llamado de la función. Entonces vamos a digitar un número acá, vamos a digitar otro número. ¿Y qué pasó con A y B? Tomó los valores de A y B, hizo la suma y después cambió los valores a 0 e imprime 0 y 0. Eso es un parámetro por referencia. Vamos a guardar este ejemplo para tenerlo ahí presente. Entonces, es importante diferenciar cuando utilizamos parámetros por valor a parámetros por referencia. Además, es importante resaltar que además de que tenemos los parámetros por referencia en esta función que hicimos, también nuestra función nos sigue retornando un valor. Para terminar, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo adicional. Algunos de quienes nos siguen nos comentaban que querían hacer un ejemplo donde reciban un número y lo desagreguen, ¿no? O sea, desagreguen en los dígitos de ese número. Entonces vamos a colocar dígitos de número. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a trabajar acá? Vamos a hacer una función de instrucciones, de instrucciones de lo que hace nuestro programa, ¿sí? Y en esta función, pues ya una función simple que haga una tarea de imprimir un valor. Ya, eso es lo que va a hacer nuestro programa. Entonces, vamos a hacer el llamado acá a instrucciones. Vamos a leer nuestro número, el que queremos descomponer. Vamos a leer el número, ¿sí? Y vamos a mirar cómo descomponemos un número, cómo lo descomponemos. Recuerden que trabajamos en sistema decimal. Entonces, si yo quiero tener el dígito más a la derecha de mi número, podría hacer una operación como agarrar el número y hacer el módulo. Recuerden, el módulo me devuelve lo que me sobra de dividir el número en 10, en este caso, el módulo de 10. Vamos a primero a imprimir este dígito para mirar qué es lo que nos está calculando, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esa operación, vamos a digitar un número 567. Entonces, me devuelve el 7. ¿Por qué el 7? Porque al dividir el número en 10, sacar lo que me sobra de la división me da este dígito más a la derecha. Entonces, de esa manera uno podría partir a descomponer el número en sus dígitos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando saco el dígito más a la derecha, necesito ver cómo poder
sacar los demás dígitos. Entonces me toca redefinir mi número, es decir, el número que leí, ahora decir, venga, ese número lo vamos ahora a dividir en 10 y con eso quitaría el dígito de la derecha y dejaría solamente los demás dígitos. Solamente que eso me puede dar un problema y es que me genere un número con decimales, ¿no? Porque la división en 10 nunca va a ser precisa, salvo que yo a este número me decida quitarle el dígito que calculé, o sea, quitarle el dígito más a la derecha, de tal manera que si es 567, lo convierto ahora en 560 y al dividirlo en 10, entonces sí me da un número entero que es 56. ¿Y qué hago posteriormente a eso? Vuelvo y calculo el otro dígito de esta misma manera. Bueno, eso tendría que repetirlo acá y repetirlo y repetirlo, digamos, las veces que quisiera para sacar los dígitos del número. Pero en vez de hacer eso, vamos a hacer una función, me devuelve el dígito de la derecha de un número que vamos a recibir acá. Un número, digamos, un valor, vamos a recibir un valor y que me devuelva el dígito más a la derecha de ese valor. Entonces, cuando me llegue un valor acá, vamos a decir que el dígito que yo quiero calcular es igual al valor módulo de 10. O sea, esto que estamos haciendo acá lo vamos a pasar allá a la función. ¿Listo? Entonces, el dígito que vamos a calcular es el valor módulo de 10. Ah, vamos a decir que esta función me va a devolver ese dígito, ¿no? Me va a devolver ese dígito para que una vez lo podamos trabajar. Ese dígito lo tenemos ahí y podemos hacer una cosa. Cuando yo vuelva a llamar a esta función dígito de la derecha, necesitaría que este valor cambie. Como necesito que este valor cambie, o sea, necesito redefinirlo de esta manera, necesito que ese valor cambie acá. Claro, la variable ya no es número, sino es ese valor. Vamos a cambiar ese nombre de variable, que es una palabra reservada, me la está marcando en azul. Entonces vamos a colocar acá pal para que no nos dé un error ahí. Entonces, como yo necesito cambiar ese valor acá, entonces esta variable ya no es un parámetro por valor, sino debe ser un parámetro por referencia. Entonces tengo una función que me vuelve el dígito de la derecha y además me cambia el valor que recibe quitándolo del número, ¿no? O sea, lo quita del número. Miremos aquí cómo es esa operación. Entonces aquí podríamos tener que el dígito 1 de ese número es dígito de la derecha y le pasamos el parámetro, ¿no? El parámetro para nosotros acá se llama num, es este número que está aquí y podríamos imprimir ese dígito a ver que, si está haciendo la operación que estamos pensando que hace y vamos a imprimir adicionalmente el número, a ver cómo queda el número después de hacer esta llamado a la función. Entonces ejecutemos, miramos acá. Recibe un número y le pone un dígito. Entonces vamos a darle el número 345. Te me imprimió el dígito que es el 5 y dejó el 34. Ah, o sea que si yo quiero sacar otro dígito más, entonces ¿qué hago? Entonces podríamos hacer esta misma operación y calcular otro dígito más, el dígito 2. Podríamos hacer esta misma operación y calcular el dígito 3. Digamos que vamos a asegurarnos que nuestro número es de 3 cifras máximo, ¿vale? Entonces vamos a decir acá repetir, vamos a decirle que repita leer este número hasta que ese número, recuerde que repetir hasta que, repite todo hasta que la condición sea verdadera, hasta que el número sea mayor que cero y además de eso mi número sea menor que 1000. Vamos a hacer un número de 3 dígitos. Entonces vamos a asegurarnos que el número que le damos esté entre 0 y 1000 para que me calcule solamente 3 dígitos. Vale, para hacer acá un ejercicio sencillo y al final vamos a imprimir los dígitos, ¿no? Para ver si nos está funcionando. Entonces vamos a imprimir el dígito 3, el que está el último que hallamos, más a la izquierda. Lo voy a separar por una raya para que podamos verlos ahí este, identificarlo fácilmente en la separación que acabamos de hacer, ¿vale? Entonces vamos a imprimir y tenemos una función que me va extrayendo el dígito de la derecha, va cambiando el valor que le pasamos para poder calcular o, digamos, descomponer un número que recibe en sus
en sus dígitos, ¿vale? Entonces vamos a colocar un número, vamos a darle este número 3456. ¿Qué pasó? Ay, me está cayendo otro número. Ah, hicimos un ciclo acá que si le damos un número negativo, por ejemplo, o un número que fuera mayor de 1000, no nos iba a dejar seguir adelante, ¿vale? Eso es lo que está haciendo este ciclo acá. Ahora le decimos acá y me descompuso el número en el 9, el 8 y el 7. Utilizamos una función que hace, cambia el valor por referencia del número que está leyendo y devuelve siempre el dígito que está más a la derecha. Con este ejemplo, pues cerramos este video sobre el uso de las funciones y cómo hacerlo en esta parte que es fundamentos de programación con PSI. Chao.